Bueno, acá estamos en estos encuentros esporádicos que tenemos para analizar un poco dentro de la realidad de los fueguinos lo que ha pasado en las últimas horas, especialmente con la decisión que han tomado los legisladores finalmente sobre los siguientes temas. El sistema previsional por un lado, y el endeudamiento por el otro. Vamos a ver si podemos vincular ambas cosas o podemos pensarlas en conjunto. Lo que nos pasa con el sistema de jubilaciones en Tierra del Fuego es increíble. Uno se incluye sin ser empleado público provincial y por lo tanto creyéndose, por un lado, afuera de este tipo de temas y sin embargo, entendiendo también que por otro lado está completamente adentro, porque los recursos que muchas veces se han utilizado y se van a utilizar para salvar a la caja de sus sucesivas crisis son finalmente fondos públicos, o sea, del Estado provincial, y ahí sí estamos todos involucrados, ya sean empleados o no empleados públicos, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es cómo cíclicamente vamos tomando decisiones en la provincia para fundir a la caja previsional para luego recuperarla a través de una declaración de crisis y de normas un poco más razonables para cuando luego vuelve todo a funcionar con cierta normalidad, entonces volver a fundirla una vez más y así. Todo eso ante los planteos o en el medio de planteos nacionales que nos quieren recortar beneficios y que eso produce que estén mirando nuestra forma de vida, nuestras decisiones, ¿no? Porque si por un lado argumentamos que necesitamos beneficios para las industrias radicadas aquí, también para los ciudadanos que vivimos aquí, porque necesitamos ciertas ventajas comparativas, porque Tierra del Fuego es un lugar estratégico y todo ese planteo que yo comparto, pero también debo decir que si sostenemos ese planteo, no podemos contradecirnos y mal utilizar esos beneficios o los recursos que también vienen en gran medida de la nación, ¿no? Y fíjense que con el sistema previsional, bueno, venimos de una historia catastrófica, ¿no? Desde aquellos 200 millones de dólares que la caja tenía depositados en el Banco de Tierra del Fuego y que un día no estuvieron más porque la gestión de ese entonces del Movimiento Popular Fueguino la había utilizado para dar créditos a los amigos del poder, según estableció la propia justicia, y un día vino el gobierno de Manfredotti y dijo, acá la única forma de que el banco no se funda es quitar esos 200 millones de dólares de la deuda del banco y asumirlos como propios todo el Estado, o sea, estatizó digamos, la deuda que tenía el Banco de Tierra del Fuego, la estatizó a todos los demás miembros de la sociedad fueguina, y así se creó el fondo residual del Banco de Tierra del Fuego, que terminó en nuevos negociados, bueno, todo eso. Desde ahí venimos, ¿no? Hasta el momento, durante las gestiones, sobre todo la última parte de las gestiones de Fabiana Ríos, donde la crisis era ya tan aguda que no se podían pagar las jubilaciones. O sea, no tenía plata el organismo ni siquiera para pagar las jubilaciones. Entonces se hace una reforma que fue muy cuestionada, una declaración de emergencia, que se hizo de una manera cuestionada porque fue dentro de esas famosas sesiones digamos, de fin de año, en ese caso fue de principio de año, y sin dar un debate público. Bueno, como haya sido, se hizo una reforma previsional y a partir de ahí se había encauzado la situación de la caja, ¿no? Algunos dirán con menos derechos o con un recorte de derechos. Bueno, esos derechos eran
más o menos jubilarse con parámetros bastante parecidos a los del resto del país. Se eliminaron, por ejemplo, los famosos 25 inviernos, que permitían a un empleado público jubilarse sin límite de edad, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos. Desde ese entonces se empezaron a pagar las jubilaciones con normalidad. La caja dejó de ser tapa de los diarios y tema de los medios de comunicación porque la situación se había encauzado, ¿no? Hasta que en esta gestión de gobierno volvimos otra vez a los reclamos, primero sectoriales. Primero fue el gremio docente que pidió cambiar reglas de su propia jubilación, después los empleados estatales y finalmente la legislatura en su totalidad, porque hay que ver cómo fue votada esta ley, ¿no? No fue únicamente con los votos del gobierno actual, sino por todos los legisladores. Modifica otra vez y flexibiliza el régimen, ¿no? O sea, otra vez se tocan la cantidad de años que hay que tener para estar jubilado, cómo se calcula el haber en función de los últimos años laborales de cada persona. Eso se vuelve más flexible una vez más, y así con una serie de requisitos que ya se habían ordenado, que llevan a una inestabilidad jurídica, pero me parece que no es lo más importante. Lo más importante es que llevan a una inestabilidad financiera y posiblemente económica, ¿no? Y que en todo caso, si no llevan a esa inestabilidad, yo creo que eso va a suceder, llevan a un mayor desembolso del Estado y entonces de aquellos que no somos empleados públicos, porque cuando se suben los aportes patronales, ¿de dónde ustedes creen que salen los aportes patronales? De dinero del Estado. Es plata que no va a ir a, a fines que antes podían tener que ver con intereses de los privados, no solamente de los empleados públicos, ¿no? Entonces es un círculo que no termina nunca, como tampoco termina el círculo del endeudamiento provincial, ¿no? Un endeudamiento que fue muy criticado, por ejemplo, durante la gestión de la ex gobernadora Rosana Bertone, cuando se tomó esa decisión de endeudarse en dólares, 200 millones de dólares en el extranjero, con garantías de coparticipación o de regalías hidrocarburíferas, en realidad, y con afectación específica para obras públicas. Se dijo que aún así no fue una buena medida porque eso representaba y representa tener menos regalías y los intereses en dólares que todavía se están pagando. Todo ese fue el discurso de la gestión actual, ¿no? Sobre ese endeudamiento. Hasta se habló en algún momento de renegociar la deuda en dólares y hasta de denuncias, que se podían hacer denuncias. Bueno, ahora esta gestión vuelve a endeudarse, pero ya no para obras públicas concretas, sino directamente para gastos corrientes, a través, primero, de letras de tesorería, ¿no? Que son bonos públicos, pero para ser saldados dentro del mismo ejercicio. Y ahora que ya se ve que no les alcanza ese tipo de endeudamiento, entonces piden y les otorgan una reconversión de las letras en bonos para que pueda deberse de un ejercicio para el otro, con cifras altísimas, 7.000 millones de pesos, por ejemplo, en endeudamiento, 10.000 millones según el proyecto de presupuesto para el año próximo. Insisto, con libre gasto, no para hacer obras, sino para gastos corrientes. Entonces, la pregunta es si eso no nos va a llevar, hablando de ciclos que se repiten, a que esto en algún momento vuelva a explotar, como nos ha sucedido en la historia de Tierra del Fuego. Ya
ya no será la caja la que no tenga recursos para pagar las jubilaciones solamente, sino que en algún momento tal vez el Estado no tenga plata para pagar los sueldos, como ha sucedido. Entonces volveremos a hablar de ajuste, a través de reducción salarial, y tendrá la culpa ese gobierno el que establezca el ajuste. ¿Y quién se acordará de las decisiones que llevaron a ese quebranto, como en algún momento fue el megapase, por ejemplo? ¿Quién se acordará de decisiones como la que tomó la legislatura ahora? Más endeudamiento para inflar el Estado de, de empleados, de asesores. Digo, ¿hasta cuándo? Uno, es increíble cómo eh, este tipo de situaciones nos llevan a la reflexión a aquellos que defendemos el Estado como institución, que lo creemos necesario para el funcionamiento ordenado de una sociedad. No tenemos nosotros en la cabeza ideas liberales o neoliberales acerca de un Estado pequeño y lo demás regulado por el privado. No tenemos eso. Ahora, cuesta defender mucho ese tipo de ideas cuando uno ve cómo se comporta el Estado en este tipo de situaciones, ¿no? Porque yo creo que defender las ideas estatales es defender que el Estado funcione de una manera eficiente, no inflarlo e inflarlo hasta que un día explote y entonces cómo se lo va a defender? Cómo se va a decir que no tenían razón los que decían que hacía falta un Estado más restringido y que había que privatizar servicios y todo el discurso neoliberal que ya conocemos, ¿no? ¿Cómo vamos a defender nuestra postura los que creemos que el Estado tiene que tener una intervención importante en una sociedad si cuando le dan esa intervención tiene este tipo de comportamiento, ¿no? Con legisladores que tienen un ejército de gente, ya no dentro de la legislatura, sino dentro del propio Poder Ejecutivo que le responden a cada uno, y lo mismo sucede en el Consejo Deliberante, y ni hablar dentro de los poderes ejecutivos, ¿no? ¿Hasta cuándo nos vamos a manejar de esta manera cíclica, pero además cíclica y negativa, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a ponernos de acuerdo en que hay ciertos límites y que si hay que esperar para jubilarse a una edad, y bueno, hay que esperar para jubilarse a esa edad, muchachos? Como esperan todos los que no están dentro del sistema provincial. Pero bueno, hemos dado otro paso hemos dado otro paso en ese mismo camino que vengo señalando. Y yo quería pedirle finalmente que ustedes vean quiénes votan este tipo de leyes. Si son los oficialismos o también son los partidos opositores, porque los opositores en algún momento van a tener que gobernar Tierra del Fuego otra vez. Y cuando vengan a decirnos que ellos recibieron una herencia y que ahora la tienen que resolver, bueno, alguien les tendrá que recordar que ellos son parte de esa herencia. Gracias y nos vemos en la próxima, por acá.